Amados hermanos, buenas noches. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Estamos muy alegres, muy gozosos, porque podemos reunirnos todos en un mismo sentir y en un mismo espíritu y en un mismo Dios. Damos gracias a Él que podemos usar estas redes sociales para poder convivir y poder conectarnos todos juntos y poder así glorificar su nombre. Vamos a dar inicio al mensaje de esta noche, no sin antes ponernos en sus manos y pedirle que nos dé dirección para que la palabra de hoy sea de gran edificación y pueda impactar nuestras vidas. Vamos a orar antes de dar inicio. Padre, gracias Dios porque tú eres bueno con nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, te pedimos dirección, te pedimos Señor que tú puedas mover nuestros corazones por medio de tu palabra. Dios, háblanos, muéstranos qué es lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hermosa noche. Gracias Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos como siempre que hagas tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie acerca de el amor de Dios. Hemos estado hablando, ya ese es el segundo mensaje donde vamos a seguir hablando acerca del amor de Dios. Recuerden, ya hablamos de la protección, del poder de Dios, y hoy vamos a hablar acerca del amor cuando nosotros éramos novios, todos aquellos que éramos de nuestra época, ¿verdad? Que hacíamos todo lo posible por acaparar la atención de lo que hoy en día son nuestras esposas. Cuando andamos de novio, hacemos todo lo posible por enamorarlas, por alcanzarlas, ¿verdad? Entonces, fíjense que el amor de Dios es tan grande y Él hace todo lo posible también por acaparar nuestra atención, porque Él dice, el 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Él es amor. Así como nosotros hacemos todo lo posible por ganarnos el amor de nuestra esposas, Él también ha hecho todo lo posible por acaparar nuestra atención. Miren, en nuestras épocas, hace muchos años, nuestros papás, pues quizás conocieron a un cantante que es la voz más romántica del mundo. Él se llama Barry White. Muchos crecieron conociendo a este cantante y vemos esas canciones tan románticas y esa voz romántica. Muchos conocen a Barry White, otros conocen, por ejemplo, a Mauricio Garcés, ¿verdad? Las películas esas románticas de hace muchos años, un hombre muy guapo y muy gigoló, pero también otros crecieron con las películas de Pedro Infante, un hombre también muy romántico y sus canciones muy, muy bonitas. Fíjense que el personaje más romántico de la historia es Dios. Dios ha demostrado su amor a lo largo de la historia. Un texto que a mí me encanta y puedo identificar cómo es que es tan romántico. Dios viene en Cantares, en capítulo 4, versículo 7. Miren cómo Dios se expresa hacia su iglesia. Amado hermano o amada hermana que me escucha en esta noche, escucha cómo Dios enamora, escucha cómo Dios trata, escucha cómo Dios es tan romántico con su iglesia. Escucha estas bellas palabras que vienen en Cantares, capítulo 4, versículo 7. Toda tú eres bella. Oye, hermano o hermana que me está escuchando en esta noche, Dios te dice esta noche, eres bella. Yo no sé si tu esposo está haciendo una gran labor como esposo y hoy te ha dicho que eres bella. Lo primero que tenemos que hacer los esposos es enamorar todos los días a nuestras esposas. Todos los días decirles que despiertan hermosas, que son hermosas, qué bonita eres, cariño, mi amor. Vean cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo Dios nos muestra a cómo ser amorosos y románticos. Dios le dice a su iglesia, toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. A mí me encanta porque cuando se refiere a la iglesia, cuando se refiere a nosotros, Dios dice, en ustedes no veo defecto alguno. Amado hermano y amada hermana,
Yo creo que tenemos muchos defectos nosotros, pero para los ojos de Dios somos perfectos. No hay defecto alguno. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos. Los vemos hermosos, no hay defecto alguno en ellos. Pues así es como Dios nos ve. No hay defecto alguno. Y en el versículo 18 dice, desciende del Líbano conmigo, novia mía. Oye, amado hermano y amada hermana, el noviazgo es parte o es el inicio de algo maravilloso en los matrimonios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad con mi esposa, nos vamos de novios, nos escapamos solamente yo y ella y pasamos momentos agradables juntos. Esos momentos de noviazgo es cuando más lo podemos disfrutar. Si hoy en día hay aquí jóvenes que andan de noviazgo y que ya tienen destinado o preparado casarse, disfruten su noviazgo, porque cuando llegan los niños ya no se puede disfrutar mucho. Así que el noviazgo es una parte muy importante del matrimonio. Nunca olvidarnos que nuestras esposas fueron nuestras novias y tratarlas con amor todos los días. Vean cómo Dios le dice a su iglesia en el capítulo 4, versículo 8. Desciende del Líbano conmigo, novia mía, desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre de la Maná, de la cima del Senir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Es Dios diciéndole a su iglesia, ven conmigo, novia mía, ven conmigo, bella, amada, ven conmigo, descienda, baja, ven conmigo. Y el versículo 9 me impacta. Cómo es que Dios se refiere con gran amor hacia su iglesia, hacia nosotros. Cautivaste mi corazón, cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón, lo vuelve a repetir. Qué maravilloso es imaginar que nosotros hemos cautivado el corazón de Dios. Qué maravilloso es pensar que la iglesia es la novia de Cristo. Y en cada momento, en cada situación, Dios nos habla y nos muestra su amor. Ese es el tema en el cual estamos desarrollando esta serie. El amor de Dios. ¿Cómo es que Dios muestra a lo largo de toda la Biblia su amor? Miren, me gustaría que vayamos a Lucas 19. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 19. Jesús llegó a Jerusalén y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Vean los detalles, apunten los detalles. Jesús llegó a Jerusalén, allí había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los recaudadores de impuestos. Este personaje en el cual hoy vamos a hablar era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Había mucha multitud, había mucha gente y él procuraba y trataba de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Mucha atención y anoten los detalles. Este hombre hacía todo lo posible por ver a Jesús, pero este hombre era un hombre bajo de estatura, llamado Zaqueo. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Versículo 5 dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba. Vean la historia maravillosa, cómo es que Jesús llega, está toda la multitud y Jesús mira hacia arriba. Y luego dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Ahorita más adelante vamos a hacerle unas preguntas al texto para pensar cómo es que Jesús voltea hacia arriba si la gente está hacia el frente o así a su alrededor. Segunda pregunta que le hacemos al texto, ¿cómo es que sabe Jesús su nombre de Zaqueo? Ahorita más adelante vamos a ir viendo estas cuestiones. Así que se apresuró a bajar, mucha atención y anoten los detalles, muy contento.
recibió a Jesús en su casa. Muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, maravillosa historia. Realmente hay mucha enseñanza y hay mucho que podamos anotar y aprender, pero vamos a ver solamente 3 puntos. Me gustaría que analicemos y veamos los detalles. Primer punto, era un hombre muy rico. Era un jefe de los recaudadores de impuestos. Era así como, imaginemos que era el director de Hacienda. Algo así, era un hombre que manejaba mucho dinero, era un hombre muy, muy rico. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué podemos ver en la palabra de Dios? Que para Dios no importa la clase social. Eso es lo que podemos ver en esta gran enseñanza. Primer punto, para Dios no le importa la clase social. Mira lo que dice Romanos 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11, en la versión, la Biblia de las Américas, la LBLA. Porque en Dios no hay acepción de personas. Vuelvo y repito, porque en Dios no hay acepción de personas. O sea que no le importa a Dios si tú tienes mucho dinero, no le importa a Dios si tú tienes poco dinero. Recuerden la mujer que venía sufriendo por 12 años, ella no tenía nada de dinero. Ella se había gastado todo en médicos y en medicina y se acercó a Jesús y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Queda sana y vete en paz. Vemos cómo el poder de Dios, vemos cómo el amor de Dios no tiene cabida o no tiene importancia la clase social de las personas. Para los ojos del Señor, todos somos iguales. Él bendice a justos y a injustos. Él vino por todo el mundo y para Dios no hay acepción de personas. Eso dice Romanos 2, versículo 11. Miren también lo que dice Mateo 18, 23. Ya que muchos pensamos que los ricos pues no necesitan de Dios. En este caso todo lo contrario. Este personaje llamado Zaqueo pues tenía la intención de buscar de Dios. Y hay un versículo muy claro que habla de este punto. Vean lo que dice el versículo 23 de Mateo capítulo 19. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Mucha atención. Dice que es difícil, mas no es imposible. Aquí vemos a un personaje rico, a un jefe de recaudadores de impuestos. Era un hombre rico realmente. Él busca de Jesús y vemos cómo lo recibe, ¿verdad? Entonces podemos ver que no es imposible para las personas ricas acercarse a Dios. Lo dice el texto de Mateo 19, 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Versículo 24 hace una hipérbole. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero claramente no dice que sea imposible. Sí es posible, porque el amor de Dios es universal. Por eso Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera enseñanza de esta pequeña historia, amados hermanos, es que para Dios no hay acepción de personas. No importa la clase social. Vemos a un hombre rico que está en esa búsqueda de Jesucristo. Hay una necesidad en su vida. Segundo punto,
Dios deposita su amor en ti sin importar tu condición. Veamos la condición de este personaje llamado Zaqueo. Resulta que él efectivamente, pues sí, había robado mucho. Por eso es que él reconoce. Pero vamos a ver en Lucas 19, versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Segundo punto, Dios deposita su amor en ti sin importar tu condición. A mí me encanta esta idea. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Zaqueo, baja enseguida. Jesús miró hacia arriba y le dijo: baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. La pregunta es, ¿por qué miró hacia arriba Jesús? ¿Cómo es que Jesús, al ver la multitud que estaba con él tuvo que mirar hacia arriba y vio a Zaqueo? ¿Será que le llamó mucha la atención la travesía de Zaqueo? Porque él era un hombre chaparrito, dice la Biblia. Él no solamente era señalado y tachado como ratero, como ladrón, como abusivo, sino que también pues le hacían bullying. Lo que hoy en día es bullying, en aquella época era burla. Para los chaparritos pues tienen muchas formas de llamarles, tienen muchos sinónimos para poderle hablar a un chaparrito. Esa era la situación que estaba viviendo Zaqueo. Zaqueo sufría mucho de burla, sufría mucho de señalamiento, padecía muchas situaciones complicadas en su vida. Sin embargo, Jesús lo miró y él estaba arriba de un árbol. Qué travesía de Zaqueo poder subir para poder ver dónde iba a pasar el maestro. ¿O será quizás que ya Dios tenía todo orquestado? ¿Será que a lo mejor ya Dios tenía todo puesto para cuando Jesús llegara a ese lugar y en ese momento Zaqueo tenga su encuentro y su relación con el Señor? Otra pregunta que podemos hacerle al texto es que ¿cómo sabía su nombre Jesús de Zaqueo? Cuando él llega, vemos que llega, vean el versículo 1. Jesús llegó a Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén. Cuando él llegó y comenzó a cruzar la ciudad, dice que allí estaba Zaqueo. ¿Y cómo es que le llama, le reconoce? ¿Cómo es que sabe su nombre? Vean Jeremías, abran sus Biblias en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Se dan cuenta? Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Otro texto también sorprendente de cómo es que Dios nos conoce, de cómo es que las personas que estuvieron en el camino de Jesucristo ya estaban puestas allí para Dios. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 44. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienes a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. A mí me encanta, me fascina estas palabras, se me pone la piel chinita, amados hermanos, porque el Señor ya tiene todo orquestado, ya tiene todo destinado, el Señor ya tiene todo preparado y todavía nos dice: yo te creé, yo te formé, yo te elegí y aún vas a ver cosas más grandes que estas. Es maravilloso, queridos hermanos, cómo cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios. El Señor ya sabía que nosotros íbamos a decirle: sí, Señor, sí acepto. Sí, Señor, sí quiero servirte. Sí quiero seguirte. Sí quiero caminar contigo. El Señor ya tenía todo planeado para la vida de Zaqueo, en este caso. Pero el Señor también tenía todo planeado para la vida
de cada uno de nosotros que estamos viendo este mensaje. Fíjense que Zaqueo significa puro. Nuestros nombres tienen un significado. En esa época, cada nombre de un discípulo o cada nombre de un personaje bíblico tiene un significado y comúnmente pues tiene mucha similitud al carácter de la persona. Tiene mucho que ver con su carácter. Miren lo que dice Zaqueo, significa puro. Sin embargo, ante la sociedad, este hombre no era puro ni honrado. Ante la sociedad, este hombre no era puro ni honrado. Pero para Dios, este hombre era una joya. Mira, amado hermano o amada hermana que está viendo este mensaje, cada uno de nosotros venimos de un trasfondo tanto religioso, cultural o social. Cada uno de nosotros tiene un pasado. Y a muchos les dicen, mira, ahí está el borrachito. A muchos les dicen, mira, ahí está el ladrón. Mira, ahí está el mentiroso. Mira, ahí está, ¿qué cosa? El que estaba en la cárcel. Mira, allá está el chemo. A cada uno de nosotros la gente nos identifica por nuestro pasado. A Zaqueo estaba siendo señalado e identificado como un ladrón, como un recaudador de impuestos. En esa época, estos tipos de personas no estaban bien señalados o bien posesionados ante la sociedad. Yo quiero decirles algo. De la cárcel han salido muchos evangelistas, muchos predicadores y muchos pastores. De verdad, mis queridos hermanos. Sin embargo, para la sociedad es escoria, pero para Dios es una joya, una piedra preciosa. Para Dios somos lo mejor. Vean la actitud que Zaqueo tomó cuando tuvo su encuentro con el Señor, cuando el Señor le llamó, cuando el Señor le habló, baja de allí, necesito quedarme en tu casa, es importante quedarme en tu casa. Vean cómo reacciona Zaqueo. Al ver esto, dice el versículo 7, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Se dan cuenta? Cómo estaba señalado Zaqueo, cómo la gente lo tenía ya tachado, tenía un prejuicio la sociedad sobre los recaudadores de impuestos y aún más con el jefe de los recaudadores. Vean cómo lo señalan y cómo lo juzgan. Ha ido a hospedarse con un pecador. Y esa parte me fascina porque Jesús dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Y es que allí vemos a un pecador realmente. Versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. La respuesta de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Maravilloso, hermanos. Y vamos a quedarnos con esa idea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo llegó la salvación a tu casa? ¿Cuándo llegó la salvación a mi casa? ¿Cuándo llegó la salvación a nuestras vidas? Cuando Zaqueo se puso a cuentas con Dios. Cuando Zaqueo se puso a cuentas con Dios, llegó la salvación a su vida y a su casa. Reconoció y reparó el daño. A esta actitud, a este evento, en esta imagen, podemos ver claramente una de las lecciones del discipulado, el nivel 1, arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, venimos con humildad a los pies de Cristo, el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Zaqueo necesitaba tener un cambio de vida. Miren cómo se expresan de él. En el versículo 7,
Al ver esto, todos empezaron a murmurar. No lo quería la sociedad. Todas las personas desde su pueblo, todas las personas del lugar de donde él es, no lo querían. Todos empezaron a murmurar. Jesús se ha hospedado con un pecador. Sin embargo, Zaqueo se pone a cuentas con Dios. Zaqueo necesitaba un cambio de vida. Zaqueo necesitaba tener claras evidencias de que él estaba con Jesús. Queridos hermanos, es necesario tener actitudes de arrepentimiento. Recuerden lo que dice Mateo 3:8. Demuestren con su manera de vivir frutos de arrepentimiento. No podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. En una ocasión, el apóstol Pablo le manda una carta a Corintios. Corintios era una iglesia muy conflictiva. Corintios era una iglesia con mucha problemática. Entonces, en 2 de Corintios, abran sus Biblias en 2 de Corintios. Es muy interesante este capítulo y es muy importante que lo leamos todos juntos. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Con el tema de arrepentimiento y con el tema de cambio de actitud. Zaqueo se puso a cuentas con Dios y eso lo llevó a la salvación. Porque Jesús mismo le dice, hoy ha llegado la salvación a esa casa. Dice 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. El apóstol Pablo los reprendió, el apóstol Pablo los regañó, el apóstol Pablo los disciplinó y les dice, sé que los entristeció mi carta. Sin embargo, esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, ¿verdad? Que la iglesia de Corintios pudo haberse enojado con el apóstol Pablo. La iglesia de Corintios pudo no haberle hecho caso al apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes se arrepintieron o se entristecieron tal como Dios quiere que ustedes se entristezcan. Vean el versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Maravilloso, porque vemos una actitud de arrepentimiento en Zaqueo. Y Jesús, al ver esa actitud de arrepentimiento, ¿cuál fue la evidencia del arrepentimiento de Zaqueo? Viene en el versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y Jesús dijo, wow, hoy ha llegado la salvación a esa casa y a la vida de Zaqueo. Queridos hermanos y queridas hermanas, amada iglesia, mucha atención. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuántos años llevemos de cristianos, no importa cuántos cursos hayamos tomado, no importa cuántos títulos de seminario tengamos, no importa si eres diácono, si eres líder o si eres pastor, si no hay cambio de actitud, si no hay cambio de mentalidad, si seguimos siendo los mismos, de nada sirve. De nada sirve realmente una vida cristiana sin cambios de actitudes o de hábitos de vida. Es importante que nosotros entendamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Sean transformados mediante una renovación de mente. Cambien su mentalidad, dice el apóstol Pablo. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, no podemos seguir siendo los mismos. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Oiga, pastor, pero mi papá sigue siendo el mismo.
Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si no es nueva creación y se sigue siendo la misma persona, entonces no está en Cristo. No está en Cristo. Si seguimos siendo las mismas personas y no hemos cambiado, si el poder de Dios no ha hecho efecto en nuestras vidas porque tenemos un corazón duro, dice la palabra que necesitamos ser arrancados de ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Necesitamos ser personas transformadas por el poder del Evangelio. Amados hermanos y amadas hermanas, Zaqueo nos enseña mucho. Él estaba deseoso de ver a Jesús. Él bajó ansioso de obedecerlo. Jesús le dijo, necesito quedarme, es importante que yo quede en tu casa hoy, porque sabía que iba a haber una alma transformada. Para Jesús no le importó que sea pecador. A Jesús no le importa que tú seas un alcohólico. A Jesús no le importa que tú seas un drogadicto. A Jesús no le importa que tú seas un homosexual. Jesucristo quiere transformar y cambiar tu vida. A Jesucristo no le importa que seas un religioso. Jesucristo quiere renovar tu mente. Es importante que nosotros tengamos cambio de actitudes, que realmente demostremos que somos dignos, merecedores de la gracia y del amor de Dios. Amados hermanos, quiero terminar con una historia. Me gustaría terminar con la historia de TJ Friday. Hace muchos años, aproximadamente 15 años, yo trabajé en un restaurante llamado TJ Friday. Cuando tú entras a trabajar, por ejemplo, al restaurante de Bubba Gump, te enseñan y te muestran la película de Forrest Gump para que tú entiendas la historia del restaurante, para que veas su origen. Cuando yo entré a trabajar a TJ Friday, que significa Thanks God It's Friday, me explicaron la historia del restaurante y me gustaría compartírselas hoy en esta noche. Dice la historia de este restaurante que hace muchos años un americano se perdió en la jungla de África. En esa jungla de África, en la selva, en lo más profundo de la selva, llevaba una semana perdido y se encontró con un niño africano. Él llevaba la cuenta de los días que llevaba perdido. Ese día que se encontró con este niño africano era viernes. Y este niño pues no hablaba inglés y él no hablaba su idioma. Así que lo nombró Friday, que significa viernes. De pronto, este niño de la nada desapareció. No lo volvió a ver. Entre el monte, entre la maleza, se perdió y pasaron los días, pasaron las semanas y este americano no encontraba el lugar de cómo regresar a la ciudad. Estaba perdido en la jungla de África. No solamente pasaron las semanas, sino que pasaron los meses y él hacía todo lo posible para sobrevivir, pero ya estaba decayendo día a día. Una ocasión, él muy debilitado por no alimentarse bien, se rindió y cayó al suelo y se dejó morir. Ya casi en los últimos momentos de su vida, él a lo lejos, tirado en el monte, en la selva, vio al niño que en una ocasión se encontró al principio de su pérdida. Él vio a ese niño a lo último y se acordó que este niño él había puesto Friday, porque en un Friday lo había visto, en un viernes. Entonces él dijo, Thanks God it's Friday. Gracias Dios, es viernes. Ese niño era viernes y ese niño había hecho todo lo posible por buscar a este americano junto con su tribu, hasta que lo encontraron. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? ¿Cuál es la ilustración? Dios ha estado interesado en buscarnos. Dios ha estado interesado. Vean, maravilloso lo que dice Cantares. Has acaparado mi corazón. Tú eres bella, cautivaste mi corazón. Has cautivado, dicen otras versiones, mi corazón. Queridos hermanos y queridas hermanas, Dios hace todo lo posible por buscarnos. Y nosotros hemos estado perdidos por muchos años sin el amor de Dios, sin la protección de Dios, sin experimentar el poder
de Dios. Este americano dijo, "Thanks God, it's Friday". Gracias Dios porque es viernes. Esa tribu, ese niño, salvaron la vida de ese americano, y este personaje fundó una compañía de restaurantes llamada TJ Friday. Hoy podemos decir a Dios, gracias Dios por tu Hijo Jesucristo, aquel que no hace acepción de personas. A Dios no le importa tu condición o tu estado. A Dios no le importa tu pasado. Para Él tú eres una joya. Para Él tú eres valioso. Así que hoy le podemos decir, gracias Dios por tu Hijo Jesucristo. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Dios por este momento. Gracias Dios porque así como Zaqueo, Padre, te recibió, así como Zaqueo tuvo un cambio de actitud, así como Zaqueo tuvo un cambio de vida, Padre, así queremos hoy ponernos en tus manos para poder dirigirnos como criaturas nuevas, Padre. Gracias porque tú nos encontraste así como viernes al americano. Gracias porque tú nos buscaste, Señor. Gracias porque tú has cautivado nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Estamos infinitamente agradecidos por lo bueno que has sido con nosotros. Hoy ha llegado la salvación a nuestras vidas. En tus manos nos ponemos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia.